tal? Soy Jesús Conde. Si estás viendo esto, acabas de dar el primer paso para entrar dentro del fabuloso mundo, ¿no?, de los chibis. Si hubiera que comparar ser programador con algo, creo que el trabajo que más se le parece es el de mago, porque nuestra especialidad es hacer que lo inerte cobre vida y que las máquinas piensen y actúen, nos entiendan y que sean capaces de comunicarse con nosotros. Pues la varita mágica que permite que una máquina piense, hable e interactúe con nosotros es la programación. Un lenguaje que nos permite conversar con las máquinas y realizar todo tipo de acciones. Porque un ordenador sin programas no sería capaz de hacer absolutamente nada. Contaría con la capacidad, el hardware, para poder hacerlo, pero le faltaría el aliento, la magia, el lenguaje de programación que le enseñe y le indique cómo hacerlo. Así que cuando enciendes un ordenador o una tablet o un smartphone y se inicia un sistema operativo, sea Linux, OS, Windows, Android, etc., todos ellos son programas informáticos. Una vez iniciado el sistema operativo, cuando abras un editor de texto, un juego, un navegador, un servicio en la nube, todos son programas informáticos. Cuando envías un documento a la impresora, el que permite realizar el contacto es, una vez más, un programa informático. Por tanto, un lenguaje de programación es un sistema de comunicación bidireccional entre hombres y máquinas. Existen cientos de lenguajes de programación, unos más genéricos y otros más especializados. En este enlace de la Wikipedia puedes ver un listado. Como pasa con los seres humanos, cada uno de ellos presenta diferencias respecto a los otros, pero también mantiene muchas similitudes. Y todos tienen un origen común y la misma finalidad. Por eso, aprender a programar los fundamentales guarda muchas similitudes entre los distintos lenguajes de programación, y en la actualidad hay un cierto consenso en que Python es un lenguaje muy claro, limpio y sencillo, bien ordenado y una de las mejores, si no la mejor opción para introducirse en el aprendizaje de programación. Hablamos de aprender a programar, no de aprender a crear programas. Desde luego, programar significa crear programas, pero es cierto que existen algunas muy buenas interfaces y frameworks visuales que permiten crear programas, pero eso no significa que sepas programar. Un buen ejemplo sería Scratch, una herramienta muy interesante. Yo recuerdo usarla hace tiempo bastante en Second Life. Tenía una versión para Second Life que realmente permitía hacer cosas interesantes. ¿A qué me refiero con lo que digo? Con Scratch, mediante el uso de esta especie de tabletas, puedes llevar a cabo la creación de programas, incluso de cierta complejidad. Pero lo que haces es aprender a colocar estas tabletas, no a programar. Se puede arguir que cuando colocas estas tabletas se crea un código, es cierto, pero es código que ahí está la gran diferencia con Python, tremendamente extenso, confuso y que en ningún caso es ni mucho menos el mejor modo para aprender programación. Es un código tremendamente difícil de entender, muy fácil de hacer, pero muy difícil de entender. A eso me refiero cuando hablo de la diferencia entre aprender a programar y aprender a crear un programa. Con Scratch se pueden hacer programas incluso muy interesantes, y para empezar en este mundo, para jugar un poco, desde luego que es una opción a tener en cuenta. Pero ya digo, si alguien espera aprender a escribir código con Scratch, está muy perdido. Estoy totalmente convencido, aunque desde luego es una opinión personal, que a principios, en los comienzos del siglo XXI, uno de los mayores desafíos para cualquier persona es justo la de aprender a
comunicarse con las máquinas, esta especie de interrelación que está empezando y que ya veremos cómo evoluciona en el futuro, pero que muchos se han planteado ya la cantidad ilimitada de posibilidades que abre. El conocer los lenguajes de programación significa que sin intermediarios serás capaz de poder relacionarte y poder hacer que las máquinas hagan aquello que tú quieras que hagan. Los lenguajes de programación guardan bastantes similitudes con los idiomas. Los idiomas humanos tienen todos un mismo origen, que se remontaría a las primeras formas de comunicación oral más antiguas. Y tienen todos una misma finalidad, que es la de poder comunicarnos con nuestros semejantes. Pero existen muchos idiomas diferentes entre sí, así que en muchas ocasiones tenemos que acudir a un intérprete para entendernos. Pues con los lenguajes de programación pasa algo similar. Por eso, para poder empezar a usar Python, vamos a tener que instalar un intérprete que convierte lo que nosotros escribamos en lenguaje Python en código que sea entendible por las máquinas que lo van a procesar. En esto, como en muchos otros temas, los lenguajes de programación difieren entre sí. Los hay compilados, los hay interpretados, los hay híbridos que usan esos dos sistemas. Pero en este curso nos llega a contener claro que para poder trabajar con Python vamos a tener que instalar un programa que incluye las herramientas necesarias para comunicarnos con la máquina. Así que hay que ir a la página oficial de Python y ya desde distintos sitios, aquí donde pone Download, y si no aquí también ya tienes, como vemos, las dos últimas publicaciones de las dos ramas de Python que están activas en la actualidad, la de la 2 que está en la 2.7.6 y la de la 3 que está en la 3.4.0. Para el curso vamos a usar Python 3.4.0, así que pulsan el enlace y aquí, como veis, aparecen ya el enlace a la página de descargas y las versiones para Mac de 3264, para Windows y los binarios. Así que ahora, dependiendo del lenguaje que utilices, en general en el Linux ya debe estar instalado con la distro que estés utilizando. Durante todo el curso vamos a utilizar Windows, así que pulsa sobre el enlace que aquí puedes ver, el instalador. 8664 vale para las dos versiones, así que pulsa y se está llevando a cabo la descarga, que son 24 megas. Una vez descargado, es un archivo de instalación de un programa, como otros muchos que habrás utilizado ya en tu ordenador, así que lleva a cabo la instalación. Una vez instalado, dependiendo de tu sistema operativo, recuerda que lo instala directamente en C y con el nombre de la versión. Yo, por ejemplo, aquí en Windows 8.1, buscando por Python, ya tengo aquí lo que me ha instalado, la línea de comando, pero también tengo ILDE. Esta es la interface gráfica de usuario que vamos a utilizar a lo largo del curso, que nos va a servir tanto para escribir código como para interpretarlo. Va a ejercer esa función de intérprete de la que hablábamos antes. Así que abre ILDE y aquí puedes ver la interface que vamos a utilizar. Será donde empezamos a escribir código a partir del próximo video tutorial. Aquí empezará nuestra aventura. Por hoy quedamos aquí, nada más. Os hablo Jesús Conde. Nos vemos.